Los ojos, al igual que una cámara de vídeo, nos permiten ver el entorno que nos rodea. Las imágenes que en una cámara de vídeo quedan registradas en una cinta, en las personas son almacenadas y procesadas en el cerebro, pudiéndose integrar con el resto de sentidos. Antes de llegar a la retina, los estímulos luminosos deben pasar a través de una serie de estructuras y medios transparentes. La primera capa transparente es la córnea, que cierra la cámara anterior del ojo. El iris actúa como el diafragma de una máquina fotográfica que regula la cantidad de luz que pasa por la pupila. El iris puede tener colores muy diversos. El cristalino es una lente convergente constituida por láminas, unida por ligamentos a la segunda capa del ojo o coroides. Por la acción de los músculos, el cristalino puede acomodar su forma para permitir el enfoque de una imagen invertida sobre la retina. Las variaciones del tamaño del cristalino y del diámetro pupilar es lo que nos permite enfocar objetos a distintas distancias del campo visual. Las personas que sufren miopía tienen problemas para ver de lejos porque la imagen de los objetos se forma antes de la retina. Por eso, deben acercarse más al objeto para hacer coincidir la imagen sobre la retina. En la hipermetropía sucede lo contrario. Las personas ven bien de lejos, pero mal de cerca, porque la imagen se forma por detrás de la retina y por eso deben alejarse del objeto. Estos defectos pueden corregirse mediante lentes artificiales, gafas o lentillas, que se colocan por delante de la lente biológica, el cristalino, y permiten corregir de esta forma los defectos de enfoque de la imagen. La retina está formada por 10 capas de células nerviosas, de las que solo una se estimula por los rayos luminosos. Las células llamadas conos se estimulan preferentemente durante el día y ello permite observar el color de las imágenes. Por la noche se estimulan preferentemente los bastones y por ello vemos los objetos en blanco y negro. No todos los animales poseen conos y bastones. Por ejemplo, los toros y los perros ven los objetos en blanco y negro y distinguen los objetos por las tonalidades de grises. La estimulación de los conos y bastones se traduce en impulsos nerviosos, los cuales son conducidos hacia las áreas visuales del cerebro, donde se percibe la imagen en su posición original. El oído nos permite captar una gran diversidad de sonidos. La audición no solo es importante para captar sonidos, sino también para poder comunicarnos. Las orejas, o pabellones auriculares, tienen una serie de pliegues que favorecen la captación de las ondas sonoras. En el hombre, la oreja está fija y tan solo permite ciertos movimientos, pero en muchos animales, su gran movilidad les permite orientarla hacia la fuente sonora. El sonido captado por la oreja entra por el conducto auditivo externo, donde existen una serie de pelos y una cera de olor disuasivo para impedir la entrada a su interior de pequeños insectos. Al llegar al final del conducto auditivo externo, el sonido produce la vibración del tímpano. La vibración del tímpano moviliza la cadena de huesecillos de la caja timpánica, que se hunde por su último eslabón, el estribo, en el caracol del oído interno, de forma que moviliza todos los líquidos que se encuentran en su interior.
Estos líquidos estimulan las células auditivas que envían la información que reciben a las áreas auditivas del cerebro. Las ondas sonoras de diferentes tonos estimulan células auditivas de diferentes regiones del caracol. De esta forma, los sonidos agudos estimulan las células próximas a la entrada del caracol, mientras que los sonidos graves estimulan las células auditivas situadas en su vértice. Por este mecanismo, el cerebro diferencia las distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto al caracol se encuentra el órgano del equilibrio, que está formado por un vestíbulo y 3 anillos semicirculares colocados en las 3 direcciones del espacio. En su interior se encuentran las células receptoras del equilibrio, que están rodeadas por un líquido, al igual que en el caracol. Cuando realizamos cualquier movimiento del cuerpo o de la cabeza, las células de los conductos se estimulan por el movimiento del líquido que contienen y envían la señal al sistema nervioso para informarle de la exacta posición en que nos encontramos. La nariz está formada por 2 partes, la pirámide nasal y las fosas nasales. La pirámide nasal define en gran parte la morfología de nuestra cara por su posición central y la diferencia de tamaños y formas que presenta. La pirámide nasal tiene en su interior una serie de pelos que disuaden a ciertos agentes externos de entrar en su interior y un mecanismo valvular que obliga a hacer profundas y largas inspiraciones que favorecen la respiración en los pulmones. Las fosas nasales se encuentran dentro del esqueleto de la cara. Están separadas por un tabique y en sus paredes laterales hay una serie de relieves que se insinúan en su interior, los cornetes. La olfacción está muy atrofiada en los seres humanos si la comparamos con la de otros animales. El aire que respiramos lleva disueltas multitud de partículas con diferentes fragancias. Los olores estimulan unas células que las traducen en impulsos nerviosos que son conducidos al cerebro para su análisis y reconocimiento. Además, las fosas nasales cumplen otra importante función: calentar y humedecer el aire que respiramos. Cuando respiramos por la boca, notamos cómo la faringe se nos reseca debido a que el aire inhalado no tiene las condiciones de humedad y calor necesarias. Además, la nariz también cumple una función de limpieza, evitando, gracias a la mucosidad que produce, que las partículas que inhalamos lleguen a los pulmones. La boca tiene un vestíbulo de entrada formado entre los labios, las mejillas, las encías y los dientes, en el cual se sitúan los alimentos mientras se mastican. La cavidad bucal propiamente dicha se encuentra situada por detrás de los dientes y las encías y en ella se aloja la lengua. La lengua está formada por un importante número de músculos que le permiten realizar 2 funciones: desplazarse para facilitar la primera fase de la deglución de los alimentos y situarse en distintas posiciones para articular los diferentes sonidos que componen el lenguaje. La lengua está recubierta por una serie de relieves de distintos tamaños que se conocen como papilas. En ellas se encuentran las células especializadas en captar los 4 sabores básicos: salado, ácido, amargo y dulce. A partir de los diferentes sabores se confecciona en el cerebro la percepción del sentido del gusto, que nos permite distinguir los diferentes sabores y aceptar o rechazar los alimentos que comemos. La boca comunica por detrás con la faringe, en la que se encuentran situados el velo del paladar y las amígdalas. El velo del paladar se mueve hacia arriba cuando comemos para impedir que los alimentos se vayan a las fosas nasales y cuando hablamos para pronunciar ciertos sonidos. Las amígdalas tienen el tamaño y la forma de almendras. Forman parte del primer eslabón del sistema defensivo del organismo. En su superficie se observan unos pequeños agujeros que conducen hacia el interior de unas criptas.
En los niños pequeños, las amígdalas tienen un tamaño notable. Ello se debe a que su trabajo es muy intenso para reconocer la infinidad de elementos externos con los que entramos en contacto y que se almacenan en la memoria inmunológica. Con la edad, el tamaño de las amígdalas se reduce al disminuir la importancia de su papel, ya que la mayoría de agentes extraños ya han sido identificados durante la niñez. No solo existen amígdalas a los lados de la faringe, sino que también existe una amígdala situada en la parte posterior de la nariz, llamada adenoides, y otra en la base de la lengua, la amígdala lingual. La piel es un manto que nos envuelve y separa del ambiente externo. En las personas adultas, tiene una extensión superior a los 2 metros cuadrados, con un peso de entre 5 y 7 kilos. En ocasiones, se utiliza la palabra griega dermis para designar a la totalidad de la piel. Sin embargo, en medicina, se divide a la piel en una capa superficial, o epidermis, y en una capa profunda, o dermis. Cuando observamos la superficie de la palma de las manos, o de la planta de los pies, vemos que en ella existen dibujos formados por unas finas crestas de la epidermis que se denominan dermatoglifos, del griego derma, que significa piel, y glifo, que significa dibujo. No hay dos personas con los mismos dibujos, incluso entre gemelos idénticos podemos encontrar pequeñas diferencias. Por esta razón, y desde muy antiguo, las figuras dermopapilares de los dedos, las conocidas huellas dactilares, han sido utilizadas por la policía para la identificación de los individuos. La epidermis es impermeable al agua, pero no a algunas sustancias químicas que la pueden atravesar para, posteriormente, ser absorbidas por el organismo. La piel constituye la primera barrera inmunológica, no solo a los virus y bacterias, sino también a las toxinas o determinados venenos de animales y plantas, gracias a ciertas células que en ellas se encuentran. La piel también nos protege de los efectos nocivos de las radiaciones ultravioletas gracias a la producción de un pigmento de color oscuro que se llama melanina. La piel no solo nos protege del medio ambiental, sino que además nos relaciona con él gracias a diversos tipos de receptores localizados por toda su superficie, que son capaces de percibir sensaciones de tacto, frío, calor, vibración, presión y dolor. Todos estos estímulos ambientales son captados por los receptores cutáneos, los cuales transmiten impulsos nerviosos que llegan al cerebro y nos informan del estado del ambiente que nos rodea. Esta información nos es muy útil a la hora de tomar decisiones, tales como apartarnos del fuego o de un clavo. La piel también juega un papel importante en el control de la temperatura corporal. Por ejemplo, tras un ejercicio intenso, el sudor refrigera la superficie de la piel, de forma que el calor pasa de las regiones más internas del cuerpo al exterior. Las mismas órdenes nerviosas que activan las glándulas sudoríparas de la piel favorecen un aumento del flujo sanguíneo que se refleja por su enrojecimiento y que favorece la pérdida de calor desde la sangre a la atmósfera. La piel también posee mecanismos que evitan la pérdida de calor al disminuir la circulación cutánea en situaciones de frío, volviéndose más pálida. Otros mecanismos para evitar la pérdida del calor corporal son secundarios en el hombre, pero muy importantes en otros mamíferos que viven en zonas polares. Una gruesa capa de grasa y pelo abundante son imprescindibles en estos animales para soportar las bajas temperaturas externas.